Rec- Muy buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy es 18 de enero del 2022 y les invito a continuar con la lectura cronológica de la Biblia. Hoy corresponde leer Génesis 39, capítulos 39, 40 y 41. Génesis capítulos 39, 40 y 41. Bueno, el capítulo 39 o a partir del capítulo 39 del libro de Génesis vamos a encontrar un relato extraordinario y tiene que ver, bueno, venimos desde el 37 como tal, cuando en el 37.2, en la versión Reina Valera dice la Biblia, esta es la historia de la familia de Jacob, en una traducción más literal sería algo así como estas son las generaciones de Jacob y empieza a detallar, porque así lo van a hacer los siguientes capítulos, la historia de José. José pues era de los dos hijos de su esposa amada. José fue el último hijo que nació a Jacob estando todavía con Labán. Eh, y pues sus últimos hijos obviamente conocieron a un papá renovado, podríamos decirlo de esa manera. Los hijos anteriores a Jacob, que nacieron en Padan Aram, donde estaba con su suegro tío, eh, ellos pues tuvieron que ver seguramente todas las situaciones que vivió su padre, no solo laboral, profesionalmente, en sus situaciones personales, también en sus situaciones familiares, en esas dinámicas tan complicadas con las dos hermanas, con las siervas. Pero José pudo disfrutar un padre en dos, antes de estar en Peniel, de tener este encuentro con el Señor, donde iba a ser transformado, y después de. Y pues obviamente parece, por lo que nos va a contar la historia de las generaciones de Jacob, encabezado en José, que hubo un cambio real en Jacob que pudo influir positivamente en su hijo José, a tal punto que pues todos sabemos la historia, pues José termina siendo un instrumento del Señor para la salvación de todo lo que sería más adelante el pueblo de Israel. José era de los hijos menores de Jacob, un hombre aparentemente débil, tierno, mimado, podríamos expresarlo de esa manera, preferido, lastimosamente la Biblia lo deja ver así. Su padre tenía cierta preferencia por él porque era un muchacho juicioso, era un muchacho además que estaba como del lado de su padre, ¿sí? Y es muy normal, pues humanamente, que alguien prefiera a alguien que está más de mi lado. No es correcto, pues los padres no deberían tener preferencia con los hijos de ninguna manera, porque nuestro Señor no tiene preferencia con nadie. Ahora, hay una realidad, y es que el hijo que más se acerca, el hijo que más quiere estar con su padre, el hijo que más quiere agradar a su padre, pues seguramente va a disfrutar otras cosas más que aquel que quiere estar lejano. Y eso pasa también en el camino con el Señor. El Señor no tiene preferencias. El Señor no, pues no es selectivo, pero hay algunos que pueden disfrutar más al Señor. ¿Y quiénes? Pues aquellos que se acercan más, aquellos que le procuran más, aquellos que anhelan en su corazón ser más agradables al Señor. Y eso sin duda, pues van a disfrutar más de la presencia y de los beneficios que trae la presencia del Señor. Eso era José. José agradaba a su padre, José incluso le contaba a su padre la mala fama de sus hermanos, y ya llegó un momento en que su padre
pues lo mandaba y le decía, vaya, mira a ver qué están haciendo sus hermanos y me cuenta. Obviamente esto no era nada popular para José en medio de sus hermanos. No gozaba de popularidad, no era querido por sus hermanos, porque lo más normal es que pues ellos quisieran otro compinche, alguien que les tapara, que les alcahueteara, pero José estaba del lado de su padre. Y aquí hay algo muy tenaz, y es que cuando vemos la vida de José delante de los hombres en una gran parte de su vida fue una vida antipopular, no era una vida popular. A veces la gente, incluso los cristianos, pues se pasan la vida buscando agradar a las personas, buscando quedar bien, buscando popularidad, buscando encajar. Y eso es un grave error porque muchas veces esos anhelos o esas necesidades de encajar, de aprobación, de ser tenidos en cuenta, va en contra pues de lo que primero somos individualmente, de lo que somos. Cada uno tiene unas características particulares conforme al diseño del Señor, pero también ese anhelo o esa necesidad de encajar va en contra pues incluso de los principios del Señor. Y, y pues José no tenía tal, José tenía claro a quién iba a agradar y en ese caso, primero agradar a su padre, pero también agradar al Señor. Esa decisión de ser agradable primero a su padre y de ser agradable al Señor, pues tuvo un costo alto en José y fue ser grande, en gran manera antipopular. Fue antipopular con sus hermanos, fue antipopular en un momento dado en Egipto, pero todo tiene su tiempo y el Señor, como es justo, el Señor sabe cuál es el tiempo perfecto de darle el lugar a sus hijos. Lo más importante es ser popular para el Señor, es ser agradable para el Señor. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Si el Señor está agrado de mí, pues, ¿qué podemos hacer? Pero qué triste que muchas veces por agradar a alguien que no ha hecho nada por mí, que no le ha aportado nada a mi vida, pues termino yo desagradando a mi Señor primero, incluso desagradando a mis padres o a las personas que amo. Y José entonces se jugó el camino de la antipopularidad por agradar al Señor. Ahora, ¿qué trajo para José agradar al Señor? Y vamos a ver rápidamente algunas palabras que se repiten en la vida de José, por lo menos en esta inicial parte donde hace fuerte énfasis en esto. Y dice el capítulo 39 que fue llevado José a Egipto. Acuérdense que los hermanos se lo vendieron a una caravana de ismaelitas y Potifar, que era oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Y aquí viene un punto determinante en la vida de José que se va a repetir. Dice el versículo 2, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Dice el 4, así halló José gracia en sus ojos. Dice el versículo 5, desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, el Señor bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Dice más adelante el versículo 21, el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y dice más adelante el versículo 23, estoy en el capítulo 39. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque el Señor estaba con José y lo que él hacía, el Señor lo prosperaba. Si vemos la expresión de que el Señor estaba con José, está íntimamente relacionada y en varias oportunidades con que el Señor le prosperaba. Y aquí algo
muy importante, la palabra que utiliza como para notar o hacer énfasis en la presencia del Señor con José es una conjunción que quiere decir algo así, con o al lado, ¿sí? O sea, el Señor estaba al lado de José, el Señor estaba con José. Y el efecto de que el Señor estaba con José era eh, prosperidad, así lo traduce la Reina Valera, Tzalak, y mire todo lo que implicaba esa prosperidad. Dice, ser adecuado, ser bueno, estar a la altura, ser provechoso y avanzar. Todas las implicaciones de la expresión que la Reina Valera nos traduce como prosperar. Generalmente, cuando nosotros pensamos en la palabra prosperar, prosperidad, automáticamente ese es como el enfoque que tiene esa expresión en nuestro tiempo, es dinero, bienes materiales, fama, reconocimiento, posición socioeconómica, ¿sí? Entonces, alguien próspero es alguien que tiene estas condiciones, alguien que tiene reconocimiento, fama, poder adquisitivo, bienes materiales, tiene una renta bastante grande. Pero la Biblia, cuando nos habla de esa prosperidad, de ser próspero, dice, ser adecuado, ser bueno, estar a la altura, ser provechoso y avanzar. Si ustedes miran, por ninguna parte la implicación del verbo tzalak aparece que prosperar esté ligado a bienes materiales. El prosperar, que traduce la Reina Valera, tiene que ver más con lo que yo soy, con unas características personales. O sea que hay gente que puede tener bienes materiales, recursos ilimitados, entre comillas, ilimitados, pero que no es próspero, ¿sí? Porque no es adecuado, no es bueno, no está a la altura, no es provechoso y no avanza. Hay gente que puede tener mucho dinero y no avanza en su vida, estancado, ni intelectualmente avanza, ni emocionalmente, ni espiritualmente. Tiene dinero, pero sus emociones no crecen, no madura, su intelecto es mínimo y obviamente su vida espiritual es completamente estéril. Pero hay personas que tal vez no tengan muchos bienes materiales, pero que se ven la vida que cada día son más aptos, adecuados, que son buenos en lo que hacen, que están a la altura de los desafíos que se presentan cada día, que es provechoso. Y esto es muy importante, o sea, es útil en el entorno en el que está y siempre está avanzando. Y esos bienes materiales, como dice el Evangelio, son añadiduras, ¿sí? Son las cosas que vendrán como consecuencia de ser prósperos. Y a veces, y en este tiempo, porque se predica públicamente, lastimosamente, el tal Evangelio de la prosperidad me parece que es muy mal enfocado, porque la prosperidad del Señor, pues, dice la Biblia, la riqueza, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. O sea que la bendición de Dios no es que si yo hago ciertas cosas, el Señor me va a dar bienes materiales, o que si yo diezmo, ofrendo, doy primicias, que si yo ayudo a los necesitados, entonces el Señor me va a dar bienes materiales. ¿Cómo, por Dios, vamos a limitar la bendición de Dios a los bienes materiales cuando la bendición de Dios, según esta expresión de prosperidad, tiene que ver con que me prepara mejor a los desafíos de la vida, me hace estar a la altura de los desafíos de la vida, me hace estar preparado al día a día lo que voy a enfrentar, a confrontar y avanzar. La bendición del Señor me permite ser bueno y ser adecuado y ser provechoso para todo lo que se presenta en mi caminar. Y eso era lo que implicaba la presencia del Señor en José. Y cuando miramos la vida inicial de José, José es vendido. Si ustedes analizan los primeros años de José, todo apunta para que José fuera un muchacho que se perdiera. 17 años, el hijo preferido de su papá. Los hermanos lo aborrecían. Los hermanos lo venden, lo apartan de la familia. Aparentemente el padre de José no lo busca, eso pudo haber generado un resentimiento en el corazón de José, porque José creía, o sea, José no sabía que su papá creía que él estaba muerto. Entonces, un niño de 17 años que lo separan de su padre y su papá nunca lo busca, su corazón podría estar resentido. Pero aún así José, a pesar de ser un niño, un jovencito de 17 años,
vuelvo y digo, que tenía todo para perderse, mimado por su padre, rechazado por sus hermanos, alejado de su familia, vendido como un esclavo, llega a una casa como un esclavo, 17 años, a trabajar con el capitán del ejército. O sea, todas las condiciones estaban dadas para que José se perdiera. Pero José recibió una herencia muy importante de su padre y fue que le enseñó a invocar el nombre del Señor. Porque, vuelvo y digo, José tuvo la bendición de ver a su padre transformado después del cara a cara con el Señor en Peniel. Y lo mejor que pudo haber hecho Jacob por su hijo menor, que lastimosamente pareciera que no alcanzó a hacerlo con los mayores, como con José, fue enseñarle a invocar el nombre del Señor. A tal punto invocaba José el nombre del Señor, que el Señor estaba con José. Y que cuando José llega a la casa de Potifar, el Señor estaba con él y mire lo que dice. Todo lo que él hacía, el Señor lo hacía prosperar en su mano. O sea que todo lo que José hacía, el Señor hacía que fuera adecuado, que fuera bueno, que estuviera a la altura, que fuera provechoso y que avanzara. Eso es prosperidad. Por eso aquí ya encaja, porque un esclavo es próspero. Es que en el concepto nuestro, en la realidad, ¿quién puede decir que es próspero un esclavo? ¿Quién puede decir que es próspero un empleado que solo gana un mínimo? Pero es que es próspero aquel con quien Dios está. Es próspero, adecuado, bueno, está a la altura, es provechoso y avanza aquel con quien el Señor está. Y José entonces, primero con Potifar, está muy bien, va avanzando, se gana la confianza de Potifar, le encargan todo lo de la casa, era casi el jefe de la casa de Potifar, y aparece la esposa. Entonces, vuelvo y digo, todo era como para desanimarlo, todo era como para obstruir ese proceso de crecimiento de José. Pero como José estaba con el Señor, por eso el Señor estaba con José, José encontraba en cada adversidad, tropiezo, tentación y obstáculo una oportunidad para seguir avanzando. Con mi Dios saltaré los muros, con mi Dios derribaré ejércitos, porque Él adiestra mis manos para la batalla, mis dedos para la guerra, porque Dios me hace más que vencedor. Eso lo entendió José. Y a pesar de que vino la esposa de Potifar, lo sedujo, intentó abusar de él, él huyó. Era para morir José, pero Potifar conocía a José. Por eso lo envía a la cárcel de la élite de Egipto, y en la cárcel la misma vaina. Dios estaba con José, todo lo que José hacía prosperaba, o sea que era adecuado, era bueno, estaba a la altura, era provechoso, avanzaba. El carcelero le entrega las llaves de la cárcel a José. Allí tienen la oportunidad de conocer algunos de dignatarios de Faraón, interactúa con ellos y poco a poco se va abriendo puertas. Y estamos hablando que pasó en todo este proceso José, aproximadamente, eso fue a los 39 años, aproximadamente 12 años que tuvo José, perdón, 22 años José esta situación adversa. Casi 22 años pasaron desde que fue desarraigado de la casa de su padre, llevado como esclavo, luego a la cárcel, todas estas situaciones, casi 22 años. Y José lo único que hacía era prosperar, avanzar, ser adecuado, estar a la altura de cada desafío. Imagínense, 22 años. ¿Quién iba a pensar que este muchacho en una cárcel, en una casa como esclavo, como sirviente, iba a ser entrenado para llegar a ser el primer ministro del imperio más poderoso de la época? Es como si llegara hoy en día a ser presidente de una de las grandes superpotencias del mundo. Ese era José. Pero ¿dónde estuvo el secreto de José? Que su padre sí le enseñó a invocar el nombre de Dios y que su padre le enseñó a que fuera más popular para el Señor y que fuera más agradable para su propio padre que buscar la aprobación de sus hermanos o de los amiguitos, ¿sí? Y esto fue lo que le dio firmeza al carácter de José y que no sucumbió. Si ustedes miran, las tentaciones de José fueron muchas en el área.
sexual, en el área emocional, en el área material. José incluso tuvo una tentación muy fuerte y tiene que ver con el poder. José tuvo el poder de vengarse de sus hermanos y destruirlos. O sea, él los tuvo en bandeja de plata. Él pudo perfectamente caer en la tentación de usar el poder para vengarse, de usar el poder para, muchos no lo verían como venganza, más bien como justicia. Pero José no cayó ni en la tentación del poder. José no cayó en la tentación del dinero, porque si ustedes miran, el dinero y los bienes materiales simplemente fueron llegando, pero no cayó en la tentación de hacerlo por encima de. Y vemos un muchacho que fue entrenado en áreas administrativas, lingüísticas, por ejemplo. José dominaba en la lengua de los egipcios, la dominaba completamente. Y era un muchacho muy joven. Dominaba seguramente capacidades militares, administrativas, económicas. Era un hombre que manejaba la macroeconomía del país. Un hombre que fue entrenado en muchas áreas y que todo porque Dios estaba con él. ¿Y Dios está con quién? Con aquel que le busca. Elías decía, Elías era un hombre sometido a pasiones semejantes a las nuestras, pero Elías buscó al Señor. ¿Qué decía Elías? Vive Jehová en cuya presencia estoy. Qué bueno que nosotros primero invoquemos el nombre del Señor, que Él sea nuestro Señor, que busquemos su agrado. No podemos seguir buscando la popularidad en este mundo. ¿Para qué? Eh, el mundo que hoy me aprueba, el día de mañana me desaprueba y me hunde. Esto es una cosa impresionante. Al mismo Señor Jesús, no miremos ni siquiera en la actualidad. Al mismo Señor Jesús, una semana antes, sacaron ramas, cantaban, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y a la semana siguiente, los mismos que gritaban, bienvenido, Hosana, el hijo de David, a la semana estaban gritando, crucifíquenle. A la semana estaban pidiendo liberar a un bandido como era Barrabás y que acusaran y crucificaran a nuestro Señor Jesús. La aprobación de este mundo. El mismo mundo que hoy le alaba, el mismo mundo que hoy le adula, el mismo mundo que hoy le dice que usted es bello, poderoso, hermoso, chistoso, agradable y famoso, ese mismo mundo en un día lo está acabando, lo está destruyendo. Pero el Señor, nuestros padres, siempre están ahí, siempre está amándonos, cuidándonos, velando por nosotros. Entonces, ¿para qué vamos a seguir buscando una aprobación falsa, efímera, engañosa y desagradando al Señor? Ahora, vuelvo y digo, deberíamos temer no agradar al Señor. Agradémoslo. Que si Él se agrada de nosotros, que Él esté con nosotros. Listo. Que seguiremos y tendremos que pagar el precio de la antipopularidad en este mundo, pero vale la pena. Valió la pena, porque en últimas, ese precio de la antipopularidad en este mundo, pues terminó en la salvación de toda la familia de Jacob. Que Dios esté con nosotros y no limitemos más la prosperidad del Señor a las cosas materiales. Más bien que Él nos haga aptos, que Él nos dé fuerza, vigor, que Él nos ayude a estar a la altura de todo lo que se presenta cada día. Que nuestra vida sea provechosa para el Señor, para otros, para nosotros mismos y que avancemos. José no se quedó llorando que porque me sacaron de la casa de mi padre. José no se quedó llorando que por qué me metieron a la cárcel. José no se quedó llorando, ay, que el panadero se olvidó de mí. No, José no se quedó llorando. Listo, si funcionó, funcionó, y si no funcionó, voy para adelante. Con mi Dios voy a saltar muros. Con mi Dios voy a derribar ejércitos. Así que yo les invito a que lean con detenimiento estos 3 capítulos de la guía devocional y que encuentren esa característica tan especial en José, un muchacho que aprendió a invocar el nombre del Señor, que su papá se equivocó en muchas cosas, pero en esta, gracias a Dios, no se equivocó porque fue incluso José quien salvaría a toda la familia y la descendencia de Jacob. Oremos, entreguémosle este día al Señor.
Quiero pedirte hoy, Padre, en el nombre de Jesús, que estés conmigo. Yo sé que todos los días te pedimos muchas cosas, Señor, pero hoy te pedimos que estés con nosotros. Gracias por habernos despertado, algunos tal vez a pesar del malestar físico, del cansancio. Te agradecemos y no nos levantamos porque seamos mejores que nadie, sino porque tu gracia obra en nosotros. Y hoy te pedimos que estés con nosotros. Por favor, que tú estés con nosotros. Si hay algo en mí, mi Señor, que no te agrada, alguna actitud, algún pensamiento, alguna acción, Señor, que no te agrada, te pido que ilumines mi mente, que me permitas cortarla de mí, apartarme de eso, porque no quiero estar lejos de ti. No pretendo con mi oración que tú me llenes de cosas. No, te quiero a ti, Señor. Quiero al dador, no la dádiva. Y entiendo que tu bendición no es que esté lleno de cosas y que quiera todo lo que tenga caprichosamente, sino que mi bendición es que tú estés conmigo. Y si me toca trabajar duro, estudiar duro, Señor, y si me toca jugarme la antipopularidad por defender mis principios y la verdad y agradarte a ti, solo te pido que estés conmigo. Que mi corazón esté tan fortalecido, Señor, porque tú estás conmigo. Y que en su momento tu presencia en mí, Señor, sea bendición para otros, sea bendición para mi familia y sea bendición para el entorno donde yo estoy. Te pido, digámoslo así, que estés con nosotros, cuidando cuando salgamos, cuidando cuando regresemos, cuidando nuestro camino. Te pido que estés con nosotros poniendo freno a nuestra boca, apartándonos de hablar tonterías, Señor, necedades. Te pido que estés con nosotros en nuestras decisiones, que nuestras decisiones no estén impulsadas por el ego, o por los conflictos, que nuestras decisiones, Señor, apunten a tu voluntad. Te pido que estés con nosotros, guardándonos del mal, librándonos de caer en la tentación. Te pido que estés con nosotros, fortaleciéndonos, sanándonos, limpiándonos y liberándonos. Yo te pido que tu bendición, Padre, esté sobre cada uno de tus hijos y que tu palabra, Señor, genere un fruto abundante en cada corazón. Gracias por escucharnos y bendecirnos en el nombre de Jesús. Amén.